Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en el Instituto Cultural de México, aquí en París, la exposición Pasarelas, Carta Blanca al artista mexicano Edgardo Navarro, afincado desde hace unos años aquí en París. C'est des toiles qui sont destinées pour une exposition qui aura lieu le mois de février. C'est pour l'exposition qui s'appelle Passerelle, l'Institut culturel de Mexique. Il y a deux volets dans l'exposition. C'est une vision générale de mon travail et une autre partie de l'exposition il va être comprise par une famille de peintures que j'ai commencé grâce au soutien du Centre national d'art plastique pour une recherche au Mexique avec un peuple qui s'appelle le peuple Huirrárica. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la pintura, Edgardo Navarro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, es realmente un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Edgardo, que explique antes que nada que has nacido en San Luis de Potosí, si no me equivoco. San Luis Potosí es el nombre Potosí de la ciudad. en 1977. Ajá. Y que has realizado estudios de Bellas Artes en la Villa Arson, en Niza, en el sur de Francia, para más tarde ampliar tus horizontes artísticos en la ciudad alemana de Leipzig. Pero me gustaría que nos contases en qué circunstancias vienes a Europa para estudiar Bellas Artes. Sí, es muy buena pregunta porque, pocas veces tengo como la oportunidad de expresar así mi recorrido, ¿no? Que ha sido como un poco un recorrido de que, pues empecé estudiando Bellas Artes cuando era niño en San Luis Potosí. Teníamos una escuela de Bellas Artes y es una escuela que estaba más como focalizado, que se quedó mucho en los métodos de pedagogía del arte del muralismo mexicano, ¿no? De los principios del siglo, digamos, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? El siglo pasado. El siglo pasado, ¿no? Que no es tan pasado, pero no, todavía no. Y esta escuela, bueno, no había una carrera de Bellas Artes en mi ciudad, entonces, yo me fui porque quería expandir mis horizontes. Primero tuve una formación científica como ingeniero mecánico. Entonces, terminé mi carrera así muy temprano y entonces cambié de horizonte y vine a Francia porque quería hacer la carrera de Bellas Artes. Uh-huh. Ingeniero mecánico, pero también químico. Estábamos viendo imágenes de tu trabajo pulverizando pigmentos. Hay que ser químico también, ¿no? Para ser buen pintor. Sí, digamos que es como una parte muy importante del trabajo de pintor, del oficio, porque desde hace unos años, desde hace más de 10 años, sobre todo en la escuela, por ejemplo, en esta escuela que tenía una pedagogía muralista y que yo de nuevo otra vez encontré en Leipzig, que era una ciudad que pertenecía al antiguo bloque soviético, ¿no? En la Alemania del Este, hacían mucho hincapié en la cuestión de la técnica en la pintura, ¿no? Y entonces en la resistencia de los colores, en la durabilidad de la obra, que eso es una parte que me interesa mucho, que es una parte como un eje de investigación que me interesa de cómo mi obra puede ser producida lo más sencillamente posible y que los colores que pongo en mis pinturas sean lo más resistentes para que no cambien con el tiempo. Que no tiene nada de especial, que es lo que se hacía en el medioevo, en el Renacimiento. Los talleres en ese momento de los pintores, pues ellos preparaban sus pigmentos, ¿no? Gracias a eso podemos contemplar todavía hoy Exactamente. obras de hace 500 años. Y aparte de que el hecho de trabajar con esos pigmentos, que son los más resistentes, son los de más fácil extracción. O sea, quiere decir que no hay muchos procesos químicos que pueden ser dañinos al medio ambiente en lo que estamos ahorita en la problemática ecológica. Y aparte,
son muy resistentes y la cuestión de la extracción, pues cualquiera lo puede hacer. En el caso de estas imágenes que ustedes vieron, fue un proyecto que yo comencé hace 2, 3 años con el pueblo Wixárika y yo me lancé en una investigación sobre que bueno, es largo, pero una parte de esta investigación desembocó en la búsqueda de pigmentos en México, en la Sierra Madre. De eso hablaremos, pero me gustaría que nos hablases de... justo antes de empezar el programa, me contabas que tuviste la posibilidad de estudiar en Barcelona, en España, o en Niza, en No, la en Vila Barcelona Açò. no, en Niza. En Niza. En Niza, sí. Y finalmente decides estudiar en Niza. Sí, o sea, tuve varias como... Al principio mis primeros años fueron en París. Yo llegué en Francia y no hablaba francés, entonces fue un momento para mí muy importante para aclimatarme, aprender un poco a ver cómo ven la gente en Europa. Yo creo que tenemos formas, especificidades, diferencias, ¿no? O sea, uno siempre cuando viene de otro país, pues encuentra las convergencias, pero también las divergencias. Y eso en la cuestión estética, en la cuestión de cómo uno pinta, pues ahí es muy notable, ¿no? Uno viene de México y empieza pintando con miles de colores, ¿no? Porque el sol y la luz en México es diferente que en Francia, ¿no? Entonces... Quizás en Niza, en la Villa Açò, la luz era sí, más mexicana, ¿no? tal vez más, pero pero fíjate que aún así es diferente porque la altura de México es, digamos, el cielo se ve diferente. Son como cuestiones como detalles, pero en realidad el cielo se ve diferente en un país que en otro. Yo soy de esa idea, ¿no? Cuéntanos cómo fueron esos años ahí en Niza. En Niza fue muy interesante porque yo estuve en una escuela que era una escuela al principio completamente focalizada al arte experimental, conceptual que viene en Francia, donde digamos que la teoría del arte está soportada por las ideas de Marcel Duchamp. Entonces yo llegué ahí siendo un pintor, haciendo pintura figurativa y creía que eso iba a ser sacrilegio. Una especie de sacrilegio, ¿no? Pero todo lo contrario, así con el tiempo al principio fue difícil. A mí lo que me tocó ahí fue trabajar el hecho de tratar de entender el por qué eso es arte y por qué esa es una nueva expresión del arte contemporáneo. Pues yo venía de San Luis Potosí, de la provincia mexicana, y me di cuenta que pues hay diferentes formas de trabajar el arte. O sea, por ejemplo, Marcel Duchamp es alguien que llega en el espacio en el espacio de exposición y pone el mingitorio, que le llama fuente, y él decide lo que es, ¿no? Es el gesto del artista, ¿no? Es decidir lo que es y lo que los otros ven, ¿no? En mi caso yo trabajo de forma diferente, porque yo pongo mis cuadros y es la gente la que decide lo que ven. Quizás la abstracción ha dicho todo lo que tenía que decir en el siglo XX, quizás hay que buscar otras vías, y por qué no la figuración. Claro que, o sea, por ejemplo, al final de cuentas la cuestión de la figuración no la hemos agotado, ¿no? Porque, o sea, el misterio de ver y lo que se presenta delante de nosotros es tan grande, o sea, que podemos encontrar mismo en nuestro cotidiano imágenes muy abstractas, ¿no? O sea, nunca el ser humano antes vivió con tantas superficies reflejantes, ¿no? Espejos, ¿no? Cuando uno sube al metro, eso es nuevo en nuestra vida. Entonces eso dan imágenes interpuestas, y entonces de la abstracción está lo mismo, el misterio de la realidad, o sea, sigue siendo enorme, ¿no? Tu trabajo es figurativo, pero no muy lejos del surrealismo. Nos hablamos de Marcel Duchamp. ¿Te sientes hijo, heredero, de alguna manera, de los surrealistas? Fíjate que eso siempre lo sentí como una forma... Muchos franceses trataron cuando ven mi pintura, dicen, pues eres más cercano al surrealismo. Bueno, Breton decía que México era un país surrealista por naturaleza, ¿no? Pero digamos que el surrealismo es como una descripción y yo no trabajo a través como ellos, un poco como a través de los sueños o cosas que salen así, como el cadáver exquisito que le llaman en francés, ¿no? En literatura, ¿no? No, yo creo que, pues eso, trato de hacer otra cosa. Trato de hacer, bueno, no me puedo encasillar en eso. No puedo encasillarme en eso. Pero me interesa, claro, hay muchos pintores surrealistas que me gustan, ¿no?
Como decíamos, vas a continuar tus estudios en Leipzig. Hasta no hace mucho, como decías también, estabas situada en la Alemania del Este. ¿Sentiste la huella de ese pasado comunista? Claro, o sea, fue muy interesante porque yo vengo, bueno, venía de México, había pasado por París y luego por Niza, en la Larson, y entonces yo llegué a una a otra geografía, a otro clima, y yo creí que la diferencia iba a ser terrible, como mexicano en Leipzig, Alemania, ¿no? Y todo lo contrario, porque yo llegué a esa escuela y recuerdo mi profesor en Leipzig, la primera cita que tuvimos, me dijo, ¿sabes qué, Edgardo? Nosotros estábamos muy influenciados por Rivera, Siqueiros y Orozco, ¿no? Increíble. Sí, porque como ellos habían practicado el arte del fresco en lo que llamamos, en lo que se llama el realismo socialista, entonces el estudio de la figura humana, la técnica y todo eso, pues se puso inmediatamente en resonancia con lo que yo había vivido en México, en mi primera escuela de Bellas Artes en San Luis Potosí, que se quedó en las técnicas del muralismo mexicano. En- y para mí fue una sorpresa, ¿cómo se llama? Con geografías. Y aparte el estado de la ciudad, que me hacía mucho, mucho pensar a mi ciudad en San Luis Potosí. Que era una ciudad en un momento en que estábamos, aunque ya el muro se había caído desde unos años antes, pero digamos que era como una situación de traslape en donde un sistema se está poniendo encima del otro, y un sistema económico, político, y era una ciudad que estaba abandonada, que me hizo mucho pensar en el principio en mi ciudad, en San Luis, en los años 90, cuando todavía no llegaba el Tratado de Libre Comercio con la fuerza que llegó, ¿no? Entonces, que era una ciudad muy tranquila, y en ese momento Leipzig yo la viví un poco así. Me decías que la música es importante también para ti. Imagino que haber podido visitar la Thomaskirche, la iglesia de Santo Tomás, donde Bach fue organista durante muchos años, fue algo importante para ti, ¿no? Claro, claro que porque Leipzig fue una capital cultural desde siempre, ¿no? Y la música es muy importante y está muy presente, tanto en las artes plásticas como en la música. Y yo me di cuenta ya, extrañamente, ¿no? Que hubo otro personaje, bueno, no soy un personaje, pero otra persona de San Luis Potosí que había estudiado en la escuela de música a principios del siglo XX, y era un cierto llamado Julián Carrillo, que es un músico mexicano de mi región, que hizo toda una teoría musical que se llama el sonido 13. Entonces, siempre hubo como muchas conexiones, una especie de puente que se creó ahí con la ciudad. Y claro, la música, pues bueno, tuve la fortuna de, siendo estudiante en Leipzig, íbamos a la Gewandhaus, a la ópera, y nos costaba, en esa época nos costaba 2 euros con la carta de estudiante, entonces podíamos aprovechar de toda la oferta sonora musical, ¿no? Fantástico. Sí. Hablando de conexiones y volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en el Instituto de México, haberla bautizado Pasarelas dice mucho, ¿no? Ya de tus intenciones. Sí, digamos que mi trabajo se formó un poco así tal vez sin quererlo. Es como en esto que platicábamos al principio, de tratar de encontrar las convergencias. Y siempre, como en mi vida en Europa, como que siempre he tratado bueno, mi pintura, como te digo, yo la pongo en el espacio de exposiciones y la gente decide lo que ve, pero yo tengo que hablarle al público, ¿no? Entonces tengo que encontrar como los puntos en común entre nuestras culturas. Y pues así me siento en mi trabajo, ¿no? Cuando estoy en mi taller, a veces siento que estoy en París, o estoy en México, o estoy en Alemania. Y entonces es como una forma de encontrar un compromiso, un territorio común con con el espectador en Europa, ¿no? O sea, Estábamos viendo en las imágenes tu peregrinación al pueblo de donde tu familia es originaria, un pueblo que cree que en esas montañas nació el sol. Cuéntanos, ¿qué características tiene esa etnia? mira, es un pueblo que nunca fue conquistado. ¿Cómo se llama el pueblo, por cierto? Se llama el pueblo Wixárika. Muy radical. O sea, es conocido como el pueblo huichol, pero es un término peyorativo porque ellos mismos se autodenominan Wixárika, ¿no? Entonces, este lugar ¿cómo se llama? Donde hacen su peregrinación, ellos vienen del otro extremo de las costas del Pacífico.
hacen esta peregrinación para hacer una renovación y es un lugar donde piensan que ellos creen que ahí nació el sol. Y bueno, se encuentra que toda mi familia viene de ahí, ¿no? O sea, bueno, viene de esta región y sobre todo mi abuela viene de esos pueblos de Venado, Charcas. Son pueblos en esta Real de 14, que son pueblos en el desierto, ¿no? Son son mesetas llenas de cactus, ¿no? Y en este pueblo hace siempre esta peregrinación cada 2 años y en sus creencias, ¿no? Pero bueno, es un lugar que yo siempre me ha interesado porque es un pueblo que genera enormemente imágenes. Es un pueblo que como nunca fue conquistado, ellos se visten aún como se visten, bueno, ellos fabrican su propia vestimenta, entonces tienen una parafernalia, una cosmogonía muy, muy rica, ¿no? Que está no intacta, pero que ha sabido sobrevivir al embate de la colonia, ¿no? Son realmente diseñadores, ¿no? Exacto, y que de alguna forma a mí lo que siempre me ha interesado hay varias partes que me interesan en el arte o en la estética, sino como lo decía en el video, me interesa saber si realmente qué es el detalle específico de una estética mexicana. Y porque en realidad es que yo crecí en México no tengo las mismas referencias picturales que puede tener un europeo. Porque, por ejemplo, yo no crecí con Picasso. O sea, Picasso no había en mi ciudad, ¿no? Y yo crecí ya sea con la pintura de las iglesias, la pintura colonial, o con el arte prehispánico, o con el muralismo mexicano, ¿no? Y siempre como que para mí la fuente de misterio ha sido el arte prehispánico, ¿no? El arte, ¿cómo se llama?, que se produjo antes de la venida de los españoles. Eso deja huella. Deja huella porque es muy misterioso y digamos que hay toda una serie de imágenes que se repiten a través de todo el territorio mexicano y que tienen un sentido y que de alguna forma siguen vivos, están ahí, porque pues, nosotros tenemos en México hay 68 pueblos indígenas, yo solamente visité uno y ellos cada uno generan, o sea, antes se generaba mucha pintura, yo creo, antes llegada de los españoles, pues las pirámides estaban decoradas, ¿no? Hay huellas de frescos, ya sea en Yaxchilán, en Teotihuacán, en Bonampak. O sea, la pintura siempre ha estado presente. Y estos pueblos ahora, bueno, generan también imágenes a través del textil y diferentes objetos que yo creo que si nos internamos en ese universo, podremos como empezar a tener llaves para entender las formas estéticas del pasado, ¿no? Porque cómo se generaron en México, ¿no? Las grecas, esas formas de grecas como que parecen mexicanas. Pues, todo eso yo creo que con ellos he estado empezando a ver como elementos de respuesta de que todo eso tiene un sentido y es muy rico, tiene una significación. Y bueno, ese es como en ese estado sigo adelante por ahí, ¿no? Edgardo Navarro, ¿qué significa para ti esta carta blanca en el Instituto Cultural de México de París, justo del otro lado de la calle del Museo Picasso? Tú que no conocías a Picasso. Claro. Bueno, es que Picasso lo conocí en libros primero y ya cuando uno llega en Europa empieza a ver las telas. Un efecto extraño es que cuando ve uno las pinturas dice, están mal pintadas. Porque como tiene una cultura uno de libro, bueno, toca ahí aprender por qué, ¿no? Bueno, entender. Para mí la carta blanca bueno, para mí es muy, muy importante. Es un paso muy importante porque, como le decía el día de la inauguración, para mí como que realiza un sueño que es el sueño de muchos exiliados, ¿no? Los que nos fuimos y que vivimos en otros países, es regresar, estar como en los dos lugares a la vez, ¿no? Mágico, ¿eh? Sí, estar como en México y estar en París al mismo tiempo. Entonces, yo agradezco mucho a la directora, a Coral Rubalcaba y a esta Ingrid Arriaga, que fue la curadora de la exposición, que me dieron realmente un espacio magnífico. Yo fui recibido, pues me siento en casa, ¿no? Y bueno, en mi casa en México y también en mi casa en París, que ha sido mi ciudad de... En fin, felicidades por esta bella exposición en el Instituto de México. Ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México, aquí en París, para la exposición del artista mexicano Edgardo Navarro, que lleva el título de Pasarelas.
Muchísimas gracias, Edgardo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Lenk, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, en San Luis Potosí, perdonen, seguramente gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.